Mi tema es aterosclerosis. Es la complicación más frecuente asociada a diabetes mellitus, hipertensión arterial e hipercolesterolemia. Hay un aumento cuando se asocia al tabaquismo. Esta es una variedad de arteriosclerosis que afecta a la íntima de las arterias de distribución, provocando daño endotelial e inflamación. El colesterol LDL favorece la aparición. Se caracteriza por el depósito de lípidos, proliferación del tejido fibroso y obstruye la luz del vaso por placa, ruptura o trombosis. Una de las arterias que se ve principalmente afectada es la arteria coronaria. Aterosclerosis coronaria es la acumulación anómala de lípidos y tejido fibroso. Bloquea y estrecha los vasos coronarios, reduciendo el flujo sanguíneo hacia el miocardio. También crea alteraciones subsecuentes a propiedades estructurales y bioquímicas en arterias que implican una respuesta inflamatoria repetitiva. Es la manera en la que se ve una arteria con un flujo sanguíneo normal y cómo se ve estrechada ya por la placa. Y cómo se ve obstruida una arteria coronaria. En la fisiopatología, esta inicia al tiempo que se depositan las estrías lipídicas en la íntima. Se origina en una fase temprana de la vida, puede ser incluso desde la niñez. La lesión del endotelio vascular conlleva a una respuesta inflamatoria. La presencia de inflamación tiene múltiples efectos sobre la pared arterial, ya que atrae a las células inflamatorias como son los macrófagos. Los macrófagos ingieren sustancias grasas que se convierten en espumosas y estas transportan líquidos al interior de la pared arterial. Los macrófagos activados liberan sustancias bioquímicas, dañando más el endotelio al atraer plaquetas, que éstas inician un proceso de coagulación. Las células del músculo liso al interior de la pared del vaso se multiplican rápidamente y forman una cubierta fibrosa, que se va depositando en un núcleo ocupado por un infiltrado lipídico e inflamatorio. De esta manera, estos depósitos son ateromas y causan el estrechamiento del vaso y obstrucción del flujo sanguíneo. Esta placa puede ser estable o inestable. Se dice que es estable cuando la placa es gruesa, resiste la tensión del flujo sanguíneo contra el vaso, y cuando es inestable es porque la cubierta es delgada y la inflamación es persistente, se convierte en una placa vulnerable. Puede romperse y generar una hemorragia hacia el interior de la placa, como se puede ver en la imagen, cómo va evolucionando la placa hasta que hay una ruptura y crea una hemorragia. Una placa rota lo que nos trae es un trombo. Este trombo, si evoluciona, crea un síndrome coronario agudo y este mismo provoca un infarto del miocardio. Los factores de riesgo modificables son la hipertensión arterial, el estrés, niveles elevados de colesterol, diabetes mellitus, tabaquismo, sedentarismo, obesidad y síndrome metabólico. Son enfermedades o algunas circunstancias que normalmente se llegan a presentar en otro tipo de patologías, generalmente cardiovasculares. Los factores de riesgo no modificables son el aumento de la edad. En los hombres aparece a partir de los 45 años y en las mujeres a partir de los 55. Los hombres o el sexo masculino son los que se ven principalmente afectados. También hay que revisar si existe algún antecedente familiar de una enfermedad cardiovascular, ya que esto aumenta el riesgo de padecer aterosclerosis. Y también la raza. En manifestaciones clínicas es principalmente asintomático, pero dependerá de la arteria bloqueada y esta lo que puede llegar a provocar es una isquemia. Como diagnóstico, existe el índice de presión tobillo-brazo. Es una herramienta diagnóstica empleada para la evaluación de la circulación arterial hacia los miembros inferiores. Esta se realiza una toma de la tensión arterial a nivel braquial y en la arteria pedia.
Se utiliza un baumanómetro y un Doppler. También se utiliza gel como conductor para el Doppler. Y se calcula de manera que consiste en el cociente obtenido entre la presión arterial sistólica tibial o pedia entre la presión sistólica braquial o radial. Análisis monoestructural es otra manera de diagnóstico. Esta lo que hace es medir el espesor de la íntima media y presencia de placas en arterias coronarias. Lo que realiza es una ecografía y Doppler que mide el espesor de la íntima media a nivel carotídeo, diámetros arteriales y de la descripción anatómica del trayecto y ángulo de visión en búsqueda de lesiones. También se realiza el perfil lipídico como un estudio de apoyo. Se debe de encontrar los rangos de triglicéridos normal o deseable menores de 150 miligramos por decilitro. Rango de triglicéridos en un límite de normalidad de 150 a 199 miligramos sobre decilitro. Ya una vez rebasados de 200 miligramos por decilitro, es un índice o rango de triglicéridos alto o demasiado alto, que ya pone en riesgo a la persona. El tratamiento no farmacológico depende de mantener un peso adecuado a la edad, actividad física gradual. También los métodos de cocción de preferencia son hervido, asado a la parrilla o al vapor en los alimentos, ya sean verduras o cortes de carne. Se debe aumentar la ingesta de fibra, cereales integrales, frutas, verduras, leguminosas y utilizar poca grasa para cocinar los alimentos. En el tratamiento farmacológico se encuentran las estatinas. Estas son inhibidoras de la 3-hidroxi-3-metilglutaril coenzima A reductasa. Esta enzima cataliza un paso esencial de la vía del mevalonato. La conversión de la 3-hidroxi-3-metilglutaril coenzima A reductasa a mevalonato, que es un metabolito clave en la biosíntesis del colesterol. También los antiplaquetarios. Estos reducen la acumulación de plaqueta en las arterias estrechadas. Un ejemplo podrían ser el ácido acetilsalicílico. En el caso de las estatinas, un ejemplo podrían ser la pravastatina, simvastatina, atorvastatina, lovastatina o pitavastatina. En el caso de los betabloqueantes, estos disminuyen el riesgo de un ataque cardíaco, ya que bloquean los receptores beta 2, que estos se encuentran principalmente en el músculo liso, como es el de los vasos sanguíneos. En los inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina, hay que recordar que el sistema renina-angiotensina-aldosterona es uno de los principales reguladores de la presión arterial. Por lo tanto, un buen control de la presión arterial nos indica que las arterias están trabajando de manera normal o manera ideal. Los bloqueantes de los canales de calcio. Estos, por ejemplo, podrían ser el amlodipino, el felodipino, entre otros. Lo que hacen es actuar en células miocárdicas, reduciendo impulsos eléctricos del corazón y disminuyen el tono de los vasos coronarios o generales. Y los diuréticos crean un efecto antihipertensivo al excretar en mayoría cloro, potasio y sodio, también disminuyendo la presión arterial. En el caso del tratamiento quirúrgico, la angioplastía y colocación de stent es uno. Esta lo que hace es que entra un tubo largo y delgado en la parte bloqueada de la arteria. Pasa un segundo catéter con un balón desinflado en el extremo a través del catéter hacia el área estrechada. Luego se infla el balón y se comprimen los depósitos contra las paredes. Al final se deja un tubo de malla, que en este caso es el stent, para mantenerla abierta. La otra es la cirugía de bypass. Esta lo que hace es que toma un vaso sanguíneo de una pierna, extremidad o tórax y se une por fuera con arterias bloqueadas en el corazón. En la endarterectomía
lo que se realiza es extraer de forma quirúrgica la capa o placa de grasa que se encuentra en la arteria. Es decir, se hace un corte y se saca la placa completa. Y la terapia fibrinolítica, esta lo que hace es que se disuelve el coágulo hasta que se desintegra, es mediante medicamentos. En la alimentación se encuentran alimentos permitidos como la carne de res, pollo, pavo, ternera, atún, salmón y sardinas, recordando que no se deben freír, capear o empanizar. La clara de huevo, los lácteos de manera descremada, las lentejas, habas, garbanzos, frijoles, soya. En el caso de los que se obtiene grasa, los ideales o permitidos se encuentran las almendras, nueces, avellanas, aceitunas, aguacate, crema de cacahuate, semillas de girasol, aceite de oliva, maíz, soya, nuez o almendras. En el caso del pan, tortilla, bolillo y pastas, deben de ser principalmente hechos de manera natural, no, por ejemplo, como las que encontramos ya procesadas y ya con conservadores. Todas las verduras se están incluidas, pero sin freír o capear, preferentemente cocidas al vapor, y todas las frutas naturales. En los alimentos no permitidos son las menudencias y partes del animal o cortes de carne que provengan de riñones, pulmones, hígado, sesos, los embutidos, los lácteos enteros, los mariscos, aceite como de coco, la manteca, la margarina, las mayonesas, las vinagretas y principalmente la yema de huevo. A diferencia de los permitidos, lo ideal del huevo que se debe consumir es la clara. Las consecuencias de la aterosclerosis: en el caso del corazón puede ser muerte súbita, infarto al miocardio, angina de pecho. En el sistema nervioso central, un infarto cerebral por trombosis o embolia, una hemorragia cerebral, hemorragia subaracnoidea, isquemia cerebral transitoria, demencia multiinfarto. En arterias periféricas puede ser la claudicación intermitente, obstrucción arterial, gangrena, amputación por isquemia, ya que una de las principales manifestaciones clínicas que se ven ya en una etapa avanzada es la isquemia. En el caso de la aorta pueden ser aneurismas aterosclerótico. Como educación a la salud, se debe evitar el consumo del tabaco, ya que es uno de los principales asociados, no consumir alimentos fritos, empanizados o con un alto grado de grasas, disminuir el consumo de yema de huevo, como lo mencioné en los alimentos, evitar cortes de carne con grasa o piel en el caso de las aves, disminuir en lo posible o evitar el consumo de alimentos como los embutidos o procesados, también con conservadores, asistir a revisión médica por lo menos 2 veces al año, fomentar la actividad física para evitar el sedentarismo. En caso de ser hipertensos o diabéticos, se deben vigilar cifras diarias y mantener en control con medicamentos. Como diagnósticos de enfermería, los que yo encontré más asociados son la obesidad, el estilo de vida sedentario y el riesgo de perfusión tisular ineficaz. En la obesidad, como objetivos que necesitaríamos encontrar sería la conducta de pérdida de peso y el estado nutricional. Como actividades de enfermería, en intervenciones está la terapia de actividad, que incluye ayudar al paciente a elegir actividades coherentes, físicas, psicológicas y sociales. También identificar actividades que sean de preferencia del paciente y explicar el significado de la importancia que esta actividad física tiene, así como incluir a la familia para realizar actividad en grupo y que el paciente no se sienta de alguna forma aislado. También el manejo de la nutrición. Como actividades sería derivar principalmente al paciente al servicio de nutrición, ajustar la dieta. Esta sería hipocalórica, hipograsa, hiposódica
y con una alta cantidad de fibra soluble. Determinar el número de calorías y nutrientes necesarios, así como enseñar al paciente sobre qué alimentos sí consumir y cuáles no. En el estilo de vida sedentario, como objetivos que deseamos sería el equilibrio en el estilo de vida y participación en el ejercicio. En intervenciones sería el fomento del ejercicio y como actividades tiene explorar obstáculos para realizar ejercicio, es decir, encontrar la razón de por qué la persona no realiza actividad física. Animar a iniciar una actividad, ayudar a realizar metas a corto, mediano y largo plazo. También crear una rutina semanal. Instruir con ejercicios de respiración, ya que como la persona, si se encuentra en sedentarismo mayormente, no está acostumbrado a actividades físicas que tengan una alta necesidad del cuerpo en cuestión a si es una actividad que se debe agitar, en la que la persona resulta que se agite demasiado o que necesita un mayor esfuerzo. También facilitar la autorresponsabilidad. Como actividades se encuentran considerar responsable al paciente de su propia conducta, es decir, que la única persona responsable de su estado de salud es ella misma. Comentar el grado de responsabilidad de su estado de salud, de nuevo. Indicar las consecuencias de no asumir la responsabilidad de su cuidado, es decir, todo aquello que le puede pasar si la persona no sigue las indicaciones como uno se las está dando, y también asegurarnos de que las reciba como deseamos. En el riesgo de perfusión tisular cerebral ineficaz, como objetivos que deseamos está la conducta de adhesión, el control de riesgo de una enfermedad cardiovascular y el estado circulatorio. En cuidados cardíacos, como intervenciones, se debe realizar una valoración exhaustiva de la circulación periférica, ya que es la que se ve afectada también por las placas de lípidos que se encuentran en ellas. Monitorizar el estado cardiovascular, es decir, su funcionamiento. Realizar actividades de ejercicio y descanso, que no todo el día debe estar realizando una actividad de desgaste, debe tener periodos de ejercicio y otros de relajación o de descanso. También evaluar los resultados del laboratorio. El manejo de la medicación como intervención y como actividades, indicar los fármacos prescritos y cómo deben ser administrados, comprobar la capacidad del paciente de automedicarse, es decir, que siga las indicaciones del medicamento en base a hora y dosis correcta. Vigilar niveles séricos después del tratamiento farmacológico, ya que se hizo el primer estudio de laboratorio corroborando que el paciente sufre de aterosclerosis. Después de iniciar con tratamiento farmacológico y no farmacológico, se debe de realizar de nuevo estudios para ver si estos niveles de colesterol han bajado o se siguen manteniendo, para ver qué modificación o si se debe mantener igual la indicación, así como dar a conocer lo que se busca evitar con la medicación. Son las bibliografías que consulté y gracias.